Construyamos una cultura nueva y espléndida, basada en la majestad de la vida. Cimentar el aprecio y respeto por la vida como piedra fundamental de la cultura. Muchas gracias. Mi nombre es el señor Paulino Bocanegra. Tengo también, como la profesora Zelaika, 15 años de estar dentro del Centro Educativo Seguro Macuyushi. Bueno, esta ha sido una experiencia gratificante, la verdad, como dice la profesora Zelaika. Hemos visto muchas situaciones basadas en los principios de la creación de valor del señor Macuyushi. El primer tema que tocamos aquí con los muchachos cuando llegan es el valor de la vida. Ellos comienzan a entender que ellos valen. Nunca le ponemos un no a ningún niño. Le decimos a los papás, todo niño tiene la capacidad de transformar su vida. Todos. Y eso lo dice el señor Macuyushi en su libro. Los niños no son Coca-Cola, dice el señor Macuyushi. Son seres humanos con una transformación de vida. Y comenzamos ahí a trabajar con los muchachos. En esta escuela todos los muchachos saben eso. Ellos se cuidan, ellos valoran su vida, son felices haciendo todo tipo de actividades, demuestran su enorme capacidad. Y dentro del principio de la creación de valores, mantenemos varios conceptos que son los 5 principios básicos. Primero, el respeto a la dignidad de la vida. Le enseñamos a los muchachos de que su vida tiene un valor y que tienen que aprender a cuidarlo. 2, le enseñamos la individualidad de cada uno de ellos. Cada uno de ellos es diferente al que está al lado. Hay que respetar eso, pero todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. La amistad, otro principio básico. Estamos aquí para formar una familia. Por eso que en esta escuela muy poco hay bullying. No existe el bullying básicamente aquí. El otro punto es la no violencia. Los muchachos jóvenes al fin y al cabo en un momento quieren hacer algo, pero siempre estamos vigilando el respeto a la dignidad de la vida. Y como ellos entienden eso, entonces evitan la violencia, la evitan bastante. Y el último punto, que es conocimiento y sabiduría. Nosotros como escuela sabemos que el conocimiento se da, pero más importante para nosotros es que el joven despierte sabiduría, capacidad de transformar su vida, fortaleza, y que haga el mejor esfuerzo posible, porque cuando sale esa sociedad que está afuera, él sabe qué hacer para echar hacia adelante. Si se cae, se para y sigue avanzando. Aquí se le enseña que todo lo que está alrededor de él forma parte de él, que no hay una inseparabilidad del entorno y él. Se le enseña que su mente y su cuerpo es lo mismo. Entonces se le va llevando de una forma, fuera del conocimiento, de las materias que dan los profesores y todas estas cosas, la parte filosófica de los principios de creación de valor. Al final vemos un niño, cuando se gradúa, como decía la profesora, aquí se nos ha graduado un niño autista en 12avo, síndrome de Down en 12avo, niños que aparentemente no, pequeña capacidad, llegaron aquí y después hacían de todo aquí, los papás quedaban sorprendidos, pero son experiencias vividas en la vida de un ser humano. Sí somos una escuela, pero es una escuela con un único deseo, 2 deseos. 1, la vida del muchacho, y 2, la felicidad del muchacho. Para nosotros eso es lo más importante. Lo demás se da solo, porque el muchacho cuando se siente bien, está contento, lo demás él mismo lo va floreciendo y va sintiendo dentro de su corazón su fortaleza, su confianza, su seguridad, y él comienza en ese bregar del día a cuidar su vida. Gracias.
Hey, bastante gente graduada y la escuela está. Mi nombre es Eduard Mosley Ibarra. Actualmente vivo aquí en la provincia de Veragua, distrito de Santiago, que pertenece al área 10, Cabildo 2 de nuestra maravillosa organización, la Soka Gakkai. Conocí esta maravillosa filosofía hace 23 años. Hace 23 años conocí el budismo de Nichiren Daichonin, gracias a un gran amigo, Juan Ramón Gutiérrez Sucre, de la ciudad de Chitré. Hace 23 años mi vida cambió. He tenido una gran cantidad de experiencia gracias a esta práctica de vida. Una gran cantidad de experiencia tanto en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida comunitaria, donde gracias a esta filosofía de vida me he formado basado en la enseñanza de nuestro maestro, Daisaku Ikeda. En este momento quiero compartir parte de las experiencias a nivel laboral. Yo trabajaba, recuerdo muy bien, en el hangar de la cervecería en ese momento, cuando comencé básicamente a las visitas que me hacían en este momento Paul Bocanegra y Michael Gordon, mis amigos de fe. Íbamos allí, sacaba un espacio en mi trabajo y comenzamos realmente a poder fortalecer mi práctica gracias a las orientaciones y los estudios que son muy importantes para poder conocer sobre esta práctica. Luego de estar allí, incursioné en la vida pública y especialmente en la vida política. En ese momento aspiré a ser representante de corregimiento de un sector aquí de Santiago llamado San Martín. Casi sin experiencia en materia política, pero sí con un deseo de poder servir a la comunidad. Siempre me había destacado por estar participando en diferentes actividades comunitarias y eso me llevó de manera espontánea a poder llevarme a poder ser el primer representante de un sector del distrito de Santiago. Se había creado el corregimiento de San Martín. En ese momento, definitivamente que era algo totalmente distinto a lo que yo había manejado, había experimentado con tan solo 22 años, en ese momento, 21, 22 años, incursionar y tener tanta responsabilidad, me llevó a poder fortalecer aún más mi práctica. Poder conversar con los miembros de Brasil, participar en las diferentes actividades, nos llenó de mucha energía. Y luego que regresamos acá a Panamá, veníamos con una actitud diferente y el compromiso de poder seguir propagando esta ley en mi área, en mi región y sobre todo sin miedo para que la gente pudiera conocer de esta maravillosa filosofía. Sabíamos que el camino no iba a ser fácil, pero teníamos la firme determinación de propagar el budismo de Nichiren Daishonin en esta región. Fuimos calumniados por la falta de conocimiento sobre esta práctica. Luego de eso, de que me tuve que enfrentar a un sinnúmero de calumnias en los medios de comunicación, en ese momento estaban iniciando las redes sociales a través del Facebook, imagínense, muchos años atrás, y la única forma de que las personas pudieran comprender la esencia de esta práctica tenía que ser con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. Al finalizar
los 5 años de nuestro periodo, tomo la decisión de participar nuevamente en la contienda política. Sabíamos que teníamos que enfrentarnos a una gran cantidad de escenarios que se viven dentro de la política. Sin embargo, sabíamos que la única herramienta que teníamos era fortalecer nuestra práctica, fortalecer nuestros estudios para estar preparados para todo lo que pudiera venir dentro del ámbito político. Prepararnos para ese tipo de escenarios que se viven dentro de la política, las descalificaciones, las campañas negativas y por supuesto los ataques permanentes que recibimos a nuestra práctica, a nuestra organización, a nuestras creencias. Sin embargo, nuestra práctica firme nunca declinó. Nuestras orientaciones de nuestro dirigente de manera permanente para que siguiéramos avanzando, llevando hacia adelante nuestra enseñanza, el mensaje de nuestro maestro, Daisaku Ikeda. En este segundo periodo también nos permitió desarrollar una gran cantidad de diálogos en diferentes universidades, centros educativos, con diferentes creencias religiosas y organizaciones. Muchos de ellos no conocían el budismo, no conocían el budismo de Nichiren y de Daichonin. Nos tocó a nosotros seguir estudiando y prepararnos cada vez más para poder llegar a esos escenarios y poder hablarle a las personas con el corazón y sobre todo hablarle sobre el propósito de este movimiento mundial que es en pro de la paz y la felicidad de todas las personas. Sin embargo, seguíamos teniendo dificultades y obstáculos para poder avanzar, pero nuestra firme convicción y nuestra práctica firme, nuestras orientaciones de nuestro maestro nos llevaron a seguir avanzando en nuestra gestión y en nuestra práctica. Finalizando los 10 años de gestión como representante de corregimiento, como concejal del corregimiento de San Martín, tomo la decisión de participar nuevamente en la contienda política, pero esta vez a la alcaldía de Santiago. Sabíamos que el escenario era totalmente distinto, ya que no tan solo nos íbamos a enfocar en un sector de la población, sino íbamos a atender a 12 corregimientos, ahora 16 corregimientos, áreas mucho más vulnerables, posiblemente teníamos mucho más obligaciones y nos propusimos una meta para poder tomar una decisión correcta con respecto a esta decisión que habíamos tomado. Nos propusimos una meta con mucho daimoku para tomar la mejor decisión en la siguiente campaña que se nos avecinaba a pocos meses ya. La verdad que no fue nada fácil. Los ataques triplicaron, los ataques en volantes, escribían volantes, la distribuían por todos, la ciudad de Santiago, te puedes imaginar, calculamos más de 100.000 volantes donde hablaban especialmente de la práctica, no es católico, cómo un budista puede llegar a la alcaldía, como una persona como esta, pues sin una creencia religiosa católica puede ser alcalde, y los ataques en los centros educativos, en las universidades, en las iglesias, las tiraban afuera de las iglesias. Fue un ataque permanente por muchos meses. Por supuesto que en ese momento recibí muchas orientaciones de los diferentes dirigentes que nos alientaban a seguir hacia adelante. Recuerdo muy bien una experiencia bastante desagradable, que cuando llegué fui a dejar a mi hija a la escuela. Lo primero que encuentran los niños que estaban en el recuerdo que era el himno de la escuela, tenían todos el papelito en la mano donde hablaban quién va a ser el próximo alcalde. Esta persona pues no es católico, esta persona pues es un demoníaco, es una persona, ya se puede imaginar todo lo que se ponía en esas volantes. Y mi hija la leyó, la más chiquita, y decía: papá, están hablando de ti. Entonces nos tocó orientarla mucho, era muy pequeña, a mi esposa y a mí, nos tocó orientarla. Recuerdo que esos días fueron muy difíciles para nosotros, porque a donde salíamos una persona tenía la volante en sus manos.
Sin embargo, recuerdo muy bien que ese día pues me fui a mi casa, me puse a entonar mucho Daimoku para tener la sabiduría para tomar la decisión correcta de lo que iba a hacer. Recuerdo muy bien que el equipo de campaña estaba totalmente desanimado, el equipo de campaña estaba muy triste por los ataques que se estaban dando de manera permanente, consecutiva, para tener la sabiduría para poder hablarle a mi equipo de campaña y también enfrentar con sabiduría ese escenario que teníamos en ese momento. Recuerdo muy bien que al salir de mi casa me llama un periodista y que quería una entrevista sobre parte del plan de trabajo que teníamos en ese momento, y recuerdo muy bien que yo temía en contestar la llamada. Sin embargo, le dije que sí inmediatamente, que con mucho gusto iba a participar, y fui al medio de comunicación. Recuerdo muy bien que ese día entoné mucho Daimoku, hice metas con mi esposa, con mis hijas, leía permanentemente los mensajes de aliento del presidente Ikeda para poder tener la fuerza, la sabiduría para poder enfrentar esos escenarios que se venían en ese momento. Fui a los medios de comunicación porque estaba convencido de que esa era la oportunidad para poder hablarle a las personas sobre esta práctica. Fui electo como alcalde de la ciudad de Santiago, y el primer día de nuestra gestión establecimos un eslogan que sería el eslogan de nuestra gestión: Santiago, una ciudad más humana, que va dirigido casualmente a lo que nosotros promovemos de nuestra organización, desde nuestra práctica budismo: el sentimiento humano, fortalecer la solidaridad entre las personas. Pero ese año de nuestra gestión desarrollamos una gran cantidad de obras que nos permitió a nosotros fortalecer nuestra relación con las diferentes organizaciones, con los gremios empresariales, con las diferentes organizaciones religiosas. Pero ese año fue el año de la Jornada Mundial de la Juventud. Ese año se estaba ya organizando la llegada de todos los jóvenes que iban a estar llegando a diferentes puntos del país, y las diferentes organizaciones. Como alcalde de la ciudad de Santiago, recuerdo muy bien, un día me llama uno de los sacerdotes que estaba encargado en ese momento de la organización de la JMJ, y yo tenía muy buena relación, tengo muy buena relación con él, y me decía: alcalde, necesitamos una reunión con usted. Digo: perfecto, es referente a la JMJ. Digo: oiga, qué bien, vamos a ir allá. Ese día los escuché de todo lo que querían desarrollar, de todas las actividades que se iban a dar, la llegada, la bienvenida a todos los jóvenes que iban a participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Ese día el sacerdote me dice: Moley, nosotros queremos que formes parte de la organización como alcalde de la ciudad de Santiago. Inmediatamente le dije que sí, con mucho gusto iba a participar, contaran con todo mi apoyo para poder que la jornada se llevara con todos los éxitos, porque buscaba un solo propósito: poder fortalecer la paz en todo el mundo. Les hablé en ese momento de la reunión que fue en un centro universitario, en el centro universitario de Veragua aquí. Ese día le dije al sacerdote que recordaran que yo era budista. Él me dijo que él sabía que yo era budista y que él quería que yo participara en parte de la organización. Entonces le dije: perfecto, vamos a participar y vamos a hacer que sea todo un éxito. Recuerdo muy bien que ese día pedí orientación a nuestros dirigentes de cómo debe ser nuestra postura con respecto a este escenario, donde es evidente que se trata de otras creencias religiosas. Recuerdo muy bien que le dije en ese momento al sacerdote que estaba muy agradecido que me hubiesen tomado en cuenta como parte de la organización
y que iba a poner todo mi empeño para que fuera un éxito y las mejores atenciones a estos jóvenes que venían de diferentes puntos, de diferentes áreas del país, de diferentes países del mundo. El padre, ese día, el sacerdote, corrijo, estaba muy feliz. Después me confesó que tenía temor. Habían hecho una reunión la noche anterior y que tenía temor que yo le dijera que no, porque ellos sabían que efectivamente yo era de otra creencia religiosa, que era budista. Habían leído sobre el budismo, él como sacerdote conocía el budismo y me decía, ¿sabes qué? Esto te va bien, nunca se me olvida su palabra, porque ustedes son promotores de paz y esta jornada mundial de la juventud es casualmente para promover la paz. Y le dije, nosotros coincidimos, nosotros luchamos permanentemente por la paz del mundo y por la felicidad de todas las personas. Como lo dije anteriormente, pedí mucha orientación a nuestros dirigentes sobre nuestra postura, lo que debíamos hacer nosotros como budistas en esta actividad donde íbamos a atender a una gran cantidad de jóvenes, de seres humanos que definitivamente venían con un propósito, es poder llevar un mensaje de esperanza, de solidaridad y de paz para todo el mundo. Y así fue. Participamos activamente en la Jornada Mundial de la Juventud. Esa jornada donde tuve diálogos con muchos jóvenes, donde tuve la oportunidad de hablarle a muchos jóvenes y, por supuesto, recuerdo muy bien en una de las reuniones que ellos hablan, el sacerdote se levantó y le dijo, ustedes saben que el alcalde es budista. Y uno se levantó y me dijo, yo conozco de budismo, yo sé el budismo, recuerdo que era brasileño, me dijo, yo conozco del budismo, tengo una tía que practica budismo. Luego me dice otra que está ahí, yo también conozco de budismo, tengo un familiar, y comenzamos a hablar y de manera espontánea comenzamos a hablar sobre esta maravillosa práctica que va dirigida a, casualmente, como lo he dicho en toda mi experiencia, a poder contribuir con la paz y la felicidad de todas las personas. Ante todo, quiero agradecer esta maravillosa oportunidad de poder hablarle parte de mis experiencias, como le dije, mi experiencia laboral, porque nuestra práctica nos ha enseñado a poder vencer todos esos obstáculos en materia de salud, laboral, todas esas dificultades, siempre con la firme convicción y con la fe, nuestra fe, de que con nuestra práctica todo sueño es posible. Bien, un poquito de... Sí. Ajá, un poco de historia aquí, bien cortito, porque el tema da para más realmente, ¿no? Da para más. Está basado en un ensayo que yo escribí en el año 2018 para un Gongyo de Kusen-Rufu. Gongyo es la liturgia del Sutra del Loto, ¿no? Donde hay 2 capítulos que la rezamos en el día y en la noche ante los miembros panameños. Y se hizo a solicitud de mi maestro 2 meses antes, a través de la sede central, me hicieron la solicitud de que hiciera un ensayo, ¿no? Y este ensayo lo leí el día antes de partir a Japón a reencontrarme con el maestro 25 años después de la primera vez que había tenido la oportunidad de ir. Dice así: ensayo de Kusen-Rufu: construyamos una cultura nueva y espléndida basada en la majestad de la vida. Cimentar el aprecio y respeto por la vida como piedra fundamental de la cultura, garantizando de este modo que todas las personas puedan efectivamente ser felices en sus vidas cotidianas. Aquí, bueno, quiero dedicar esta presentación a mi mamá, la profesora Noris Adela Quesada de Bocanegra, que el día de mañana cumple 6 años de que pasó a la latencia de fallecida, ¿no? Entonces, le dedico a mi mamá
esta presentación. Como estas son reuniones de diálogo, voy dando un poquito de contexto histórico, ¿no? El budismo se origina por el Buda Siddhartha Gautama, el Buda histórico Siddhartha Gautama, que es un príncipe indio que nació hace 2500 años en la tribu de los Sakyas. Debido a su natural inquietud espiritual, se preguntaba luego de presenciar el sufrimiento de la gente, ¿por qué el ser humano tenía que inevitablemente enfrentar 4 sufrimientos, a saber, nacer, envejecer, enfermar y morir? Realizó todas las prácticas ascéticas de su época con un resultado infructuoso. Entonces se sumerge en una profunda introspección mental que lo lleva a despertar a la ley que rige al universo. Luego de esto se le comienza a llamar Buda o el Iluminado. Comienza la propagación de su enseñanza por los siguientes 50 años. A esto es lo que se conoce como budismo. Luego de su muerte, los discípulos de épocas futuras compilarían sus enseñanzas de manera escrita con el nombre de sutras para el beneficio de toda la humanidad. En sus últimos 8 años de vida expuso la enseñanza suprema del budismo en el Sutra del Loto. Estos son diferentes conocimientos a tener para poder entender un poco más diluido el contenido del ensayo. Entonces, ahora vamos a hablar de Nichiren Daishonin, que es el fundador del budismo de Nichiren, donde se basa la Soka Gakkai, ¿no? Dice que es un monje budista japonés que nació en el siglo XIII. Durante su juventud y en la temprana adultez, estudió exhaustivamente todas las enseñanzas budistas plasmadas en los sutras, llegando a la conclusión de que el Sutra del Loto, en el Sutra del Loto está la enseñanza suprema del budismo. Identifica en el título del Sutra del Loto la ley del universo que resume el contenido de todo el Sutra del Loto y establece su práctica en la invocación de Nam-myoho Renge-kyo públicamente en 1253. Él escribe una tesis al gobierno militarista de Japón con el nombre Establecimiento de la enseñanza correcta para lograr la pacificación de la tierra. A este escrito nunca oficialmente tuvo una respuesta, pero posterior a este escrito comenzaron una serie de atropellos y persecuciones que lo acompañarán durante toda su vida, como emboscadas, arrestos, 2 exilios, una ejecución fallida, y a sus discípulos confiscación de terrenos, pérdida de propiedades, ejecuciones. Todo esto fraguado por una gran cantidad de líderes religiosos y sacerdotes de sectas budistas herejes que desde el anonimato estaban conspirando para dañarlo. Lo más importante de Nichiren Daishonin, siento yo, es su comportamiento como Buda, porque a pesar de atravesar las más duras adversidades, siempre le escribió cartas de aliento a sus discípulos sobre toda una gama de problemas que los afligían. A estas cartas se les conoce como gocho. Durante una persecución intensa sufrida por los discípulos de Nichiren, y dado que defendieron su fe aún a costa de su vida, el Buda verdadero inscribe el supremo objeto de devoción, el Gohonzon, para la felicidad de todo el género humano. Las cosas que aparecen subrayadas, yo posteriormente las retomo y las explico a más detalle. De aquí entonces, para entender el contenido del ensayo, tenemos que saber quiénes son los 3 presidentes fundadores. Tenemos el primer presidente fue Tsunetsaburo Makiguchi. Como ven, él nació en 1871 y muere en 1944 dentro de la cárcel, ¿no? Él fue aprehendido junto con el segundo presidente Yosei Toda por mantener su convicción religiosa. Entonces, los arrestaron como reos del intelecto, por decir así, e ir en contra del shintoísmo estatal. Y tenemos actualmente al presidente Daisaku Ikeda, que nació en el año 1928. Hasta la actualidad, el presidente Ikeda tiene el día de hoy 93 años. Estos son los 3 presidentes fundadores de la Soka Gakkai.
El ensayo comienza con esta orientación del presidente Ikeda. La vida posee la capacidad, tal como las llamas que se alzan hacia el firmamento, de transformar el sufrimiento y el dolor en la energía para crear valor, en la luz que ilumina las tinieblas. Como el viento que atraviesa enormes llanuras, la vida tiene el poder de arrancar de raíz y de derribar cualquier obstáculo y dificultad. Como el agua que fluye transparente, es capaz de limpiar todas las manchas e impurezas. Y finalmente, como la grandiosa tierra que sustenta la vegetación, protege de manera imparcial a todas las personas con la fuerza nutriente de su amor compasivo. Todo lo dijo el presidente Daisaku Ikeda. El ensayo comienza con el despertar, la iluminación del maestro Toda. En la parte de arriba vemos tres figuras, en el medio vemos la foto del presidente Yosei Toda, a mano izquierda vemos la litera o la prisión donde él estaba confinado en la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera figura que vemos, la tercera foto que vemos, es el Sutra de los Infinitos Significados, que es importante y ahora lo vamos a mencionar porque allí él llega a una conclusión decisiva para todo lo que es el budismo aplicado a la vida contemporánea, a la modernidad. En la parte de arriba vemos un yuzu, que es como un collar de cuentas hecho con tapas de leche, donde él contaba la cantidad de daimoku que iba entonando. Dice así: era el año nuevo de 1944 y en su diminuta celda el señor Toda miró fijamente el Sutra del Loto que tenía ante sus ojos, el mismo libro que trató infructuosamente de devolver a su casa una y otra vez, y por alguna extraña razón regresaba nuevamente a su celda. Lo tomó entre sus manos y emprendió el desafío de leer íntegramente el Sutra del Loto con todo su ser. Cantando abundante daimoku y luego de haber leído el texto completamente 3 veces, se encontró nuevamente enfrascado en un difícil texto budista. Allí, en el abismo recóndito del cristal que formaba sus gruesas gafas, centelló una luz blanca y brillante que se encendió en sus ojos. Entonces, de pronto, la palabra vida se encendió en su mente. Por fin percibía que el Buda era la vida en sí misma. Pero ¿qué estaba leyendo el presidente Toda? Ya vimos que estaba leyendo el Sutra de los Infinitos Significados, que es un preámbulo al Sutra del Loto. Y estaba leyendo esto que se llama las 34 negaciones. Dice, su cuerpo no existe ni es inexistente, no es causado ni está condicionado, no es en sí mismo ni es otro, no es cuadrado ni redondo. Y así, y al final termina con colores, dice, no se aleja ni se acerca, no es azul ni amarillo, no es rojo, no es blanco, no es carmesí, ni púrpura, ni es de ningún otro color. Leyendo esto, el presidente Ikeda, a través de esa lucha férrea de maestro y discípulo que él tenía, y ese abundante daimoku, entendió que de lo que se estaba hablando de aquí era de la vida, y que el Buda era en sí mismo la vida. En la serie La sabiduría del Sutra del Loto, Sensei nos dice, el presidente Daisaku Ikeda nos dice, vida es una palabra simple, familiar, que utilizamos a diario, pero al mismo tiempo es un término que expresa la esencia más profunda de la ley budista. Es una sola palabra que contiene un significado infinito. Todos los seres humanos están dotados de vida, de modo que este vocablo posee un significado práctico y concreto para cada persona. De este modo, el esclarecimiento del señor Toda volvió al budismo comprensible para todos. La vida, además, posee una diversidad enorme, pletórica de energía y de riqueza.
esto, bueno, lo que va a leer ahora lo va a retomar más adelante. Esencialmente, el Buda y la ley, hablando de que el Buda es la vida, somos nosotros mismos, y la ley, esa ley que impregna todas las cosas, nos dice, no son dos cosas separadas ni distintas. La palabra vida las abarca ambas. Todas las personas están dotadas de vida. La vida es inmensurablemente preciada. No hay quien pueda negarlo. La declaración de que el Buda es la vida revela que la mismísima esencia del budismo, el Buda y la ley, está en nuestro propio ser. O sea, existe esa fusión, esa mezcla, esa interacción del Buda en la ley en nuestra propia vida. De ahí la importancia de nuestra vida. Este ensayo trata sobre la cultura y saqué una definición de páginas web especializadas en cultura. Nos dice que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta, la música y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. En la propuesta de paz del presidente Ikeda del 2018, intitulada La construcción de un movimiento popular hacia una era de los derechos humanos, el presidente Ikeda nos enfatiza: la fuente para crear una sociedad de convivencia mutuamente enriquecedora se encuentra en una forma de vida que nos permita alegrarnos de corazón cada vez que vemos a otra persona irradiar dignidad y expresar su máximo potencial. Bueno, esto se escucha, pero muchas veces lo que vemos en nuestra realidad circundante es totalmente diferente a eso. O sea, alegrarse de corazón porque otra persona irradia dignidad y su máximo potencial. No. Entonces, vamos a ver cuáles son las herramientas que brinda el budismo para poder depurar esa actitud que existe también dentro de nosotros. Entonces, el ensayo se llama de construir la cultura, construirla, ¿no? Cada uno de esos pedazos de ese, no sé cómo le dicen en Argentina, puzzle, rompecabezas, es la vida. Entonces dice, en este punto sería bueno detenernos en el concepto de construir una cultura, que significa crear un nuevo tejido social que esté basado en la premisa de que la vida es lo más importante. Este cambio cultural de la sociedad en su conjunto, basado en la revolución humana individual, nosotros lo denominamos Kosen-Rufu o paz mundial. Entonces, lo que nosotros entendemos por paz mundial es una revolución humana individual y un cambio cultural de la sociedad, basado en cada uno de esos pedazos, en que la vida es más importante. Por el tiempo no me quiero demorar mucho, a lo mejor cuando venga la parte de preguntas y respuestas. Pero ejemplo, para ponerle un ejemplo, si yo soy comerciante y yo tengo que la vida es lo más importante, yo me negaría, ejemplo, a vender cosas que laceren, lastimen o dañen a los seres humanos. Ven, asimismo, con todas las diferentes áreas del saber humano, vamos a seguir más adelante, por ahí hablamos de eso. Y bueno, aquí vemos un collage de diferentes tipos de actividades humanas. Eso es Kosen-Rufu. Kosen-Rufu, paz mundial, es precisamente concertar a todo este tipo de personas en todos estos tipos de actividades, con todos estos tipos de creencias o filosofías. Y el presidente Ikeda nos lo aclara, nos dice que el Kosen-Rufu es un movimiento holístico. Holístico es que lo abarca todo, de transformación basado en la revolución humana de cada individuo.
es el proceso para incorporar el espíritu de misericordia y la filosofía del respeto por la vida en los planos del gobierno, la economía, la educación, el arte y toda área de quehacer humano. Y el propósito del COSENRUFO, o Paz Mundial, es construir una sociedad en la cual la ciencia, la medicina, la ley y todas las demás disciplinas y sistemas creados por el hombre contribuyan a la felicidad de los individuos y a producir valor genuino. Por eso, como budistas, jamás debemos cerrar los ojos ante la realidad. Y aquí hay una declaración que dice que estamos intentando llevar a cabo una clase de revolución que nunca nadie ha iniciado antes, y ustedes son los que realmente lo lograrán y construirán una nueva época. Pero bueno, esto se escucha muy bonito, ¿no? Actualmente, y a pesar de existir la Declaración de los Derechos Humanos, ¿por qué entonces en todas partes del orbe aún se mancilla sin cesar la paz y la tranquilidad del pueblo? ¿Por qué entonces sigue la guerra lacerando la vida de miles en un grito ensordecedor que ahoga la voz de miles de inocentes? Es debido a que el cambio cultural de la sociedad comienza con la transformación del individuo, con su revolución humana. Esto es lo que hace nueva nuestra propuesta de cambio social. Y tal como decía el presidente Ikeda, nunca antes se ha intentado en los anales de la historia de la humanidad. En otras palabras, si no cambia el individuo, no cambia la sociedad ni el entorno cultural. Y bueno, aquí vemos tres figuras de la escasez económica, el hambre, las personas mayores de edad. En la parte del medio son refugiados, muchas veces resultado huyendo de las guerras en sus países. Al final vemos el drama del COVID-19 con toda la pérdida, con todo el aprendizaje que hemos tenido. El ser humano tiene que hacer un cambio, necesita hacer un cambio. Hemos hablado mucho de la revolución humana, pero ¿qué es la revolución humana? La revolución humana consiste en abrir bien los ojos y mirar más allá de las preocupaciones inmediatas, esforzarse y dedicar las propias acciones a algo más elevado, más amplio y superior. La revolución humana es una revolución en las acciones, en la conducta. Significa adoptar voluntariamente una forma de actuar basada en el amor compasivo y elegir acciones que trasciendan el egoísmo y den lugar a un comportamiento decidido, enfocado en la felicidad propia y de los semejantes. Eso es la revolución humana. Abrir bien los ojos y mirar más allá de mis preocupaciones inmediatas, ¿no? Es una revolución en mi conducta, en mis acciones, en mi comportamiento. Pero bueno, estamos hablando de abrir bien los ojos. En la primera parte de esta orientación de nuestro mentor, resaltan las palabras abrir bien los ojos. En la disertación del presidente Ikeda, de un escrito, un gocho llamado La apertura de los ojos, uno de los principales escritos de Nichiren Daishonin, el presidente Ikeda nos explica lo siguiente: la apertura de los ojos es abrir los ojos a Nichiren Daishonin. ¿Se acuerda que hace un momento hablé de Nichiren Daishonin? Abrir los ojos al ser humano y abrir los ojos al pueblo. Significa de manera irrefutable que para que los seres humanos comiencen de forma voluntaria su propia revolución humana, es menester primero y antes que nada abrir los ojos. ¿Y por qué esto es tan vital? ¿Y por qué esto es tan importante?
debido a que la revolución humana individual es el primer escalón hacia la paz mundial o Kosen-Rufu. En otras palabras, la revolución humana es el ladrillo y el Kosen-Rufu es el edificio. Hace un momento estábamos hablando de qué significaba abrir los ojos, ¿no? Y primero nos hablaba de abrir los ojos a Nichiren como un ejemplo a seguir como ser humano. Significa orar como él, actuar como él y vivir como él, como ser humano. Nuestro Gohonzon fue inscrito en un momento crucial en que los seguidores de Nichiren Daishonin y no él estaban siendo víctimas de persecuciones, y solo cuando nosotros, la gente común, el pueblo, defendió con su vida la fe, fue inscrito el Gohonzon legado a la humanidad el 12 de octubre de 1279. Esto no nos está diciendo algo. Ahora, ¿qué significa abrir los ojos al ser humano? Significa que jamás debemos olvidar que nuestra fe comienza y termina con el ser humano. Significa que por más que tratemos, no podemos ser más que seres humanos y como tales aunar esfuerzo con nuestros semejantes para crear constantemente sendas de paz y comprensión mutua. ¿Qué significa entonces abrir los ojos al pueblo? Significa que no podemos permanecer inertes mientras la gente sufre. Significa que tenemos que actuar. Tenemos que trascender nuestro egoísmo y nuestras necesidades personales y asumir nuestra identidad. Como Bodhisattva, Bodhisattva es esa actitud del ser humano que se entrega y ayuda a otros seres humanos. Del tiempo sin comienzo viene de que nosotros en el budismo entendemos que la vida es eterna. ¿Cuáles son las herramientas que propone el budismo? ¿Cómo lograr esto? Se puede dividir en dos: la oración y la acción. ¿Orar qué? Hace un momento hablamos de que en el budismo entendemos de que existe una ley universal que impregna todas las cosas. Nichiren Daishonin declaró que esa ley es Nan-myoho Renge-kyo. Esa frase de Nan-myoho Renge-kyo, que es la energía o fuerza vital que permea cuanto fenómeno existe en el universo. Y es la verdad mística que existe en todos los seres en forma inherente y primigenia. Nan es devoción en cuerpo y mente, Myoho es la ley mística, Myo es muerte, Ho es vida, el eterno ciclo de la vida y la muerte, Renge es la simultaneidad de causa-efecto, y Kyo, sonido, vibración o la voz del Buda. Pero ¿qué sucede? Todos nosotros los seres humanos tenemos que pasar por 4 sufrimientos de manera inevitable, que son nacer, enfermar, envejecer y morir, ¿sí? El Nan-myoho Renge-kyo, esa ley universal que está dentro de nuestra vida, que es como nuestras células espiritual, ¿no? Como nuestro ADN espiritual, va permitiéndonos que estos 4 sufrimientos se tornen en las 4 virtudes del Buda. Y por lo que hemos estudiado, el Buda es la vida misma. La vida misma somos cada uno de nosotros. Entonces, el Nan-myoho Renge-kyo promueve la felicidad. ¿Y qué entendemos como felicidad? Dice, un estado de tranquilidad que no sucumbe al sufrimiento. O sea, a veces cuando uno tiene, ejemplo, problemas económicos, situaciones con las parejas, uno es como que uno tuviera una balsa y uno se va en la corriente. Cuando uno entona Nan-myoho Renge-kyo, a pesar de la adversidad, tú mantienes un estado de tranquilidad. Nam. Tienes también una verdadera identidad. Comienzas a entender que tu verdadera identidad es esa budidad, es esa vida, el valor de tu propia vida. Pureza. Esa pureza
dice que es nuestra capacidad de vivir de manera pura, como una corriente de agua límpida y transparente, incluso en una época corrupta y perversa. Y bueno, eso de época corrupta y perversa, definitivamente estamos en esos tiempos, en la era de Mapo, el último día de la ley. Pero mantener la pureza, y no significa que nosotros no nos equivoquemos, sino que tenemos como una integridad, a pesar de las circunstancias, a pesar de que las personas que nos rodean tengan otra manera de vivir, yo mantengo una pureza, ¿no? Y la eternidad, que significa que ese estado de Buda inherente de mi vida es eterno y transcurre a través del pasado, del presente y del futuro. Hablando de las herramientas de cómo hacer ese cambio cultural, y entendiendo de que comienza con la revolución humana e individual, necesitamos las herramientas para poder manifestar esa revolución humana. Y para eso está el Gohonzon. El Gohonzon es el supremo objeto de devoción. Dice aquí que el Gohonzon es un rollo de escritura, un pergamino con caracteres chinos y sánscritos que facilita a los practicantes del budismo Nichiren en el proceso de percibir y activar desde el interior de su vida su propio estado de budeidad. Entonar Nam-myoho Renge Kyo al Gohonzon activa la naturaleza de Buda, y desde ese momento vamos teniendo beneficios inmediatos como la sabiduría, la valentía, la benevolencia y la vitalidad. Y esto nos empodera para comenzar a brillar como seres humanos, tal y como somos. No tenemos que ser nadie diferente, tal y como somos nosotros. En cierto sentido, el Gohonzon es un objeto de devoción que describe el potencial ilimitado de nuestra vida interior. No es la representación de algo que nos falte o que debamos adquirir apelando a una fuente externa, y esto es muy importante. Desde la perspectiva de vista budista, esa ley universal existe dentro de nosotros. El estado de Buda existe dentro de nosotros. Nadie nos los va a otorgar, ya existe dentro de nosotros. Pongamos un ejemplo de un yacimiento de petróleo. No es que tú vas a llevar petróleo allá. El lugar tiene petróleo, pero tú necesitas los mecanismos para extraer ese petróleo. El mecanismo para extraer el petróleo es el Gohonzon y la práctica budista. Pero el petróleo o la budeidad de tu vida ya existe dentro de ti. Entonces el Gohonzon es un medio que nos permite darnos cuenta de que nosotros valemos. Es un espejo de nuestro poderío espiritual. Así que podemos concluir que el objeto de devoción del Gohonzon es un objeto de vida. Aquí hay algo bien importante, porque entonces viene de que hace un momento les hablé de la oración y de la acción. Entonces, cuando nosotros vamos comenzando a gestar esa revolución humana, a controlar esas pulsiones destructivas de nuestra propia vida, donde cada uno de nosotros, en el análisis que hacemos de nuestra vida, nos damos cuenta que hay un aspecto de la vida donde nosotros patinamos, donde constantemente caemos una y otra vez. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, comenzamos entonces a irradiar comportamiento del Buda. Y el comportamiento del Buda se ve a través del amor compasivo, que es la acción budista en la vida diaria. O sea, no existe un budista que se aparte de la sociedad. Un budista Nichiren que se aparte de la sociedad. El budista Nichiren convive con la sociedad porque transforma su vida, transforma su familia, transforma la comunidad, transforma la provincia o el país y el mundo. Entonces dice aquí el respeto absoluto a la dignidad de la vida, combatir toda acción que pisotee el deseo genuino de la gente a ser feliz. Esa es la responsabilidad social y humana del budismo. Pero puse aquí algo, porque esto no es caridad, esto no es
pobrecito, ni tampoco es soy el bueno. Como muchísimas veces vemos la imagen, ejemplo de Buda Sakyamuni, que está como ascendido, que todo es tranquilidad, ¿no? Este es un budismo comprometido con la transformación social. Y el amor compasivo budista del budismo Nichiren tiene dos componentes. Tiene el componente de la bondad humana, y tiene el componente de la lucha contra el mal. Tiene esos dos componentes. En el año pasado, terminando una reunión de estas, creo que una joven hizo una pregunta de que todo esto se oía muy bonito, que era muy difícil con todos los problemas que teníamos en la sociedad, que esto se pudiera. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que el amor compasivo tiene un componente de la lucha contra el mal, y entendemos que lo más importante de los seres humanos es la vida, y de todas las entidades del universo es la vida, entonces entendemos de que el budista devoto está comprometido con defender la vida en todas sus manifestaciones. Y defender la vida es actuar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Kosen-rufu es que cada persona o la mayor cantidad de personas lleguen a este punto en su vida, de tener un comportamiento de bondad humana con todas las personas en un ambiente de total equidad, pero a la vez entienda que estamos en un ambiente donde existe la corrupción, donde existe el egoísmo, donde hay gran cantidad de violencia y hay que hacer algo. Ven, entonces, esto es el budismo Nichiren. Es más, Nichiren Daishonin, todos los problemas que se metió fue precisamente porque denunció las cosas. Entonces, lo que quiero decir con esto no es un llamado a la insurrección, es en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos, como hace un momento Moley decía en su experiencia, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia a través de la expresión de nuestra oración, que es el amor compasivo. Entonces, esa lucha contra el mal es el estar totalmente consciente de las situaciones que están pasando y del abuso que se hace de los otros seres humanos. ¿Qué hacemos nosotros en el lugar donde nos encontramos para que eso sea diferente? Comenzar a orar para cambiar esa situación y actuar. Eso es amor compasivo. Amor compasivo no es, yo soy bueno con tal persona, pero cuando sucede algo en contra de un ser humano o de la vida, miro para otro lado. Entonces ahí rompe el amor compasivo y entra el ego, ¿no? Y bueno, aquí ya finalizando, el presidente Ikeda nos da unas palabras donde dice, las personas solo pueden vivir plenamente ayudando a otros a vivir. Entonces, esto es la verdadera naturaleza de los seres humanos. Y bueno, ustedes saben que cuando se dan grandes catástrofes a nivel de la humanidad, esto es lo que al final hace que los pueblos surjan, a veces contra sus autoridades. Esto es lo que hace que el pueblo, las personas surjan, que las personas solo pueden vivir plenamente ayudando a otras personas a vivir. Entonces, muchas gracias. Aquí.